Bienvenidos al curso básico de cardiopatías congénitas. Mi nombre es Mateo Ríos y bueno, les invitamos a participar de estas clases para darles un panorama general de las cardiopatías congénitas, darles una forma de abordaje y así ustedes después poder abordar personalmente cada cardiopatía si así lo consideran necesario. Es más, está decirles que bajo ningún concepto nosotros lo que pretendemos es hacer un tratado de cardiología pediátrica. Nada más lo que intenta hacer esto es una introducción y una guía para ustedes poder abordar las patologías cardiológicas. Para empezar en esta introducción, lo que vamos a hablar es un poco de las dificultades de abordarlas, y me imagino que más de uno las debe haber experimentado. Son un grupo muy heterogéneo de patologías cardiovasculares, que incluso dentro de la misma cardiopatía puede haber variaciones, y a su vez si tomamos en cuenta las cardiopatías que podríamos considerar entre comillas aisladas, estas se pueden asociar con otras, y esto incidir en la presentación clínica, ¿sí? Y el espectro de gravedad ir desde un paciente, desde que en la etapa neonatal debe necesitar el apoyo y el tratamiento médico y eventualmente quirúrgico o intervencionista, al paciente que no precisa ningún tipo de tratamiento. La fisiopatología de estas cardiopatías, específicamente algunas que vamos a tratar, por lo menos las agrupaciones que vamos a tratar, va a estar en el módulo de fisiopatología de las cardiopatías congénitas. Pero un tema que queremos recalcar y reforzar es que debemos conocer la fisiología del aparato cardiovascular, especialmente la circulación intrauterina, la adaptación a la vida extrauterina y lo que es la maduración postnatal del aparato cardiovascular y el árbol vascular pulmonar. Para tener una primera idea de cómo vamos a hacer este abordaje, este razonamiento, vamos a ver los distintos tipos de circulación. Y tenemos básicamente dos: la circulación en paralelo y la circulación en serie. La circulación en paralelo lo que implica es que hay circuitos que están funcionando, que están recibiendo sangre en forma simultánea y no necesariamente se encuentran, como la palabra en serie lo dice, uno a continuación del otro. Los adultos y bueno, los pacientes que no tienen cardiopatía congénita, básicamente las complejas, tenemos lo que se llama una circulación en serie. Es decir, la sangre pasa por distintos circuitos en forma seriada, como haciendo un recorrido de A, B, C y D, sin haber caminos alternativos. En cambio, la circulación en paralelo implica que puede haber caminos alternativos, y esos caminos alternativos están dados por la presencia de cortocircuitos. Entonces, la circulación en paralelo depende de cortocircuitos. Si existen estos cortocircuitos, la circulación en paralelo se puede sostener, en cambio la circulación en serie no. La circulación en serie no depende de los cortocircuitos. Esta característica de los cortocircuitos a la circulación en paralelo le da una gran capacidad de adaptabilidad, cosa que la circulación en serie no tiene. Pero la gran ventaja que presenta la circulación en serie es que tiene una gran eficiencia energética. El gasto energético de la circulación en serie es el mínimo necesario para sostener lo que son las demandas del organismo. Pero el hándicap o la desventaja de la circulación en paralelo, aparte de que no es eficiente, implica la mezcla de sangre oxigenada o rica en oxígeno con sangre no oxigenada, ¿sí? Cosa que no ocurre en la circulación en serie. La circulación en serie implica que no exista una mezcla de sangre rica en oxígeno con sangre no oxigenada. Y en todo esto lo que debemos hacer hincapié es a qué nos referimos con cortocircuitos o shunts. Básicamente los que nosotros vamos a abordar son el ductus arterioso y el foramen oval. Esto es lo que permiten es que en determinados puntos de la circulación la sangre pueda tomar distintos caminos, vamos a ver a continuación. Y otro lugar que en la circulación fetal es considerado como un sitio de cortocircuito es el istmo aórtico, pero la realidad es que el istmo aórtico en la vida extrauterina no es un cortocircuito, sino que forma parte del circuito de la circulación sistémica. Aquí tenemos el ejemplo base de la circulación en paralelo, que es la circulación fetal. Y como ustedes podrán ver muy bien, esto quiere representar la placenta. Tenemos el corazón con sus dos lados, sus cuatro cavidades, el lado derecho y el lado izquierdo, con la aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. El cuerpo, dividido en dos partes, porque en la circulación intrauterina el sector del hemicuerpo superior es perfundido por un circuito diferente que el hemicuerpo inferior, y la circulación pulmonar
que básicamente los pulmones no cumplen ninguna función en la vida intrauterina, sino que esa función es dada por la placenta, pero sí es importante para el desarrollo de la vasculatura pulmonar y la eventual función que va a cumplir el pulmón en la vida extrauterina. Entonces, la sangre que toma nutrientes y hace el intercambio gaseoso y es rica en oxígeno, desde la placenta viene por la vena umbilical con un flujo preferencial que impacta sobre el septum interauricular y gracias a la existencia del foramen oval, esta sangre rica en oxígeno en su gran parte pasa hacia la aurícula izquierda, determinando que el lado izquierdo del corazón fetal tenga un tenor de oxígeno más alto que lo que maneja el lado derecho. Mientras tanto, el lado derecho recibe la sangre de la circulación del hemicuerpo inferior y del hemicuerpo superior y se va a dirigir hacia la aurícula derecha y a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho eyecta esta sangre a la arteria pulmonar, que por sus ramas llega hacia el árbol pulmonar. Recuerden que en la etapa fetal el pulmón no cumple mucha función, por lo cual recibe la flecha, lo que quiere indicar es la entidad del flujo, es un flujo relativamente bajo, entre un 7 a 15% del flujo del gasto cardíaco combinado, y esto es más que nada para el desarrollo de la vasculatura pulmonar. Luego, a través del ductus arterioso, y aquí está el concepto del cortocircuito, la sangre se dirige hacia el hemicuerpo inferior y hacia la placenta. Fíjense cómo el flujo predominantemente es hacia la placenta, donde la sangre nuevamente va a desechar las cosas que no son necesarias y que pueden ser tóxicas para el organismo fetal, se va a tomar nutrientes y va a hacerse el intercambio gaseoso. Mientras tanto, el lado izquierdo recibe la sangre de las venas pulmonares, que es muy poca entidad, y mayoritariamente lo que recibe es la sangre rica en oxígeno proveniente de la placenta. La aurícula izquierda, a través de la válvula mitral, pasa al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo envía la sangre hacia el hemicuerpo superior. ¿Y por qué el hemicuerpo superior está separado del hemicuerpo inferior? Principalmente porque en el hemicuerpo superior se ubica el sistema nervioso central, que necesita un tenor más alto de oxígeno para su adecuado desarrollo, y a su vez el corazón precisa un tenor más alto de oxígeno porque las demandas de oxígeno son más altas de estos órganos, son, diríamos, considerados como los órganos nobles de la circulación fetal. Una pequeña porción del flujo que sale del ventrículo izquierdo atraviesa el istmo aórtico. Recuerden, el istmo aórtico lo hemos mencionado como un eventual cortocircuito, pero en la etapa fetal, si bien es un cortocircuito de poca relevancia, porque un 10% más o menos del gasto cardíaco combinado pasa a través del istmo y se dirige hacia el hemicuerpo inferior. La mayor parte de la sangre inyectada por el ventrículo izquierdo se dirige hacia el hemicuerpo superior. Si lo queremos esquematizar a su más mínima expresión, lo que vamos a dividir es en los distintos tipos de circulación y los dos ventrículos que tenemos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Sabemos que el ventrículo derecho recibe la sangre de la circulación sistémica del hemicuerpo superior y del hemicuerpo inferior, ¿sí? Y que la circulación placentaria, preferentemente a través del foramen oval, pasa hacia el ventrículo izquierdo. Mientras tanto, el ventrículo derecho, esta sangre que recibe, pobre en oxígeno, la envía hacia el hemicuerpo inferior y hacia la placenta a través del ductus arterioso. ¿Para qué? Principalmente para que la sangre se oxigene en la placenta, como habíamos referido previamente, y esta sangre pobre en oxígeno no llegue al hemicuerpo superior. Envía la sangre a través de las ramas pulmonares para el desarrollo de vasculatura pulmonar, pero recuerden, en la vía intrauterina el pulmón no cumple ninguna función, y esa sangre retorna hacia el ventrículo izquierdo, que debe mezclarse esa sangre con la que proviene de la placenta y atraviesa el foramen oval, y es eyectada principalmente al hemicuerpo superior. El istmo aórtico, con una porción muy pequeña, aporta sangre en el hemicuerpo inferior gracias a la presencia del istmo aórtico. ¿Qué pasa en la circulación en serie? Y esta es la circulación que tiene en la vía extrauterina y la que tienen los niños y los adultos sin cardiopatía estructural. Es la circulación más eficiente, como ya habíamos mencionado. ¿Por qué? Porque toda la sangre del organismo retorna hacia la aurícula derecha, atraviesa la válvula tricúspide, es eyectada por el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, pasa a través de la vasculatura pulmonar, realiza el intercambio gaseoso, ese intercambio gaseoso con esa sangre rica en oxígeno, esos glóbulos rojos cargados de oxígeno, retorna hacia la aurícula izquierda, atraviesan la válvula mitral y salen por el ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica. Y esto lo que establece es una circulación en donde un ventrículo y estás destinado exclusivamente a cada circulación, en este caso el ventrículo derecho a la circulación pulmonar y el ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica. Esto lo que hace es hace eficiente el trabajo cardíaco con el mínimo gasto energético requerido para una oxigenación y un aporte de gasto adecuado para el crecimiento del desarrollo. Si lo esquematizamos,
vamos a ver que tenemos simplemente la circulación sistémica, la circulación pulmonar, y cómo cada uno de los ventrículos se encarga de esas circulaciones. El retorno venoso se dirige hacia el ventrículo derecho envía esa sangre hacia la circulación pulmonar la devuelve al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo la eyecta a la circulación sistémica, y así se forma el circuito cerrado en el cual está en serie, como referíamos previamente, en donde cada uno de los elementos se encuentra a continuación del otro. Podríamos denominar esto A, B, C, D, y solamente el ciclo es a través de A, B, C, D, E. Esto es extremadamente eficiente, provee el mayor tenor de oxígeno para los tejidos, que es lo que refiere a la circulación sistémica, y lo que no le permite es una capacidad de adaptabilidad, como habíamos dicho, que sí lo tiene en contrapartida la circulación en paralelo. Para pasar a la vía extrauterina, lo que se debe hacer es la transición de una circulación en paralelo a una circulación en serie. Para ello es necesario que se prescinda la placenta, el órgano, la placenta cuando el niño nace queda dentro del útero de la madre, se desprende la placenta, se liga el cordón umbilical y por tanto la circulación placentaria no juega ningún rol. El foramen oval no es necesario que haga su shunt porque la sangre de la placenta ya no es necesario que pase las cavidades izquierdas, y el ductus arterioso ya no es necesario para que pase la sangre al hemicuerpo inferior y a la placenta, como hacíamos referencia previamente. Y con esto lo que logramos, si prestan atención, es eliminando esto, lograr la circulación, como habíamos dicho, la circulación en serie, ya que el istmo aórtico empieza a tomar relevancia y el hemicuerpo superior y el hemicuerpo inferior son perfundidos por el ventrículo izquierdo. Esto es a breve comparación para que vean la diferencia entre lo que implica una circulación en paralelo, como la vía intrauterina, y la circulación en serie y la transición, ¿sí? Fíjense todos los circuitos en los donde existen comunicaciones entre los distintos circuitos gracias a la presencia de los cortocircuitos, y la circulación en serie como es una circulación en la que se puede seguir únicamente una dirección. ¿Qué ocurre en la adaptación a la vía extrauterina, en la transición del niño? La circulación sistémica del hemicuerpo superior y del hemicuerpo inferior se fusionan, ¿sí? Entonces el retorno venoso del hemicuerpo superior y el hemicuerpo inferior llegan al ventrículo derecho, el ventrículo derecho lo envía todo a la circulación pulmonar. Transitoriamente hay algunos shunts, ya que el ductus arterioso demora en cerrarse y el foramen oval también, pero básicamente esta circulación de la circulación pulmonar, la sangre toma oxígeno y se dirige hacia el ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo lo eyecta hacia el hemicuerpo superior y hacia el hemicuerpo inferior, gracias a que toma más preponderancia el flujo a través del istmo aórtico. Mientras tanto, la placenta como órgano deja de tomar relevancia, el ductus arterioso ya no es necesario y el foramen oval tampoco, y a su vez tampoco es necesario el ductus arterioso para irrigar el hemicuerpo inferior. Y fíjense cómo convertimos la circulación en paralelo de la vida fetal a la circulación en serie de la vida extrauterina, y la irrelevancia que empieza a tomar el istmo aórtico. En las cardiopatías complejas o graves, ¿qué es lo que ocurre? Son malformaciones que pueden estar aisladas o ser agrupadas, dependiendo del tipo de cardiopatía que estemos hablando, y tienden a manifestarse en etapas precoces de la vida. ¿Cuál es la razón de ello? Principalmente el niño es incapaz de realizar la transición. ¿Por qué es incapaz de realizar la transición? Porque la circulación en paralelo que presentó en la vida uterina, y que si ustedes prestan atención, la mayoría de los niños con cardiopatías graves son niños que pueden llegar al término con un peso y una talla adecuados para la edad gestacional, es decir, crecer muy bien en el intrauterino, pero al nacer no pueden hacer la transición. ¿Y eso por qué se debe? A todo lo que mencionamos, la circulación en paralelo es sumamente se puede adaptar a los diferentes tipos de cambios que puede presentar una cardiopatía compleja, pero al momento de hacer la transición para hacer una circulación eficiente como es la circulación en serie, el niño no puede prescindir de esos cortocircuitos porque esos cortocircuitos lo hacen inviable, como vamos a ver a continuación. Esto implica que la mayoría de estos pacientes presenten síntomas en la etapa neonatal y requieran algún tipo de intervención, ya tanto sea por intervencionismo hemodinámico o por cirugía, en la etapa neonatal, los primeros 30 días de vida. En cambio, las cardiopatías simples habitualmente se presentan aisladas, pueden presentarse asociadas, pero la presencia de síntomas ocurre en forma más tardía. Muchas de ellas no requieren intervención inmediata, y algunas hasta pueden no llegar a requerir intervención en ningún momento, ni médica ni quirúrgica. Y lo que sí debemos tener presente es que si tenemos un diagnóstico de una cardiopatía simple, como por ejemplo puede ser una CIB, y se presentan síntomas precoces, debemos pensar si no existen lesiones asociadas que puedan estar haciendo difícil esa transición a la vida extrauterina que hacíamos referencia en lo que es el pasaje de la circulación en paralelo a de la vida fetal a la circulación en serie.
Bueno, vamos ahora a pasar a algunos ejemplos de la circulación en el contexto de cardiopatía. En este esquema, de vuelta tenemos la placenta, mi cuerpo superior y mi cuerpo inferior, circulación pulmonar, y lo que retiramos del corazón es el ventrículo derecho. Entonces, en este contexto, lo que tenemos es la circulación placentaria que se mezcla junto con la circulación del hemicuerpo inferior, el retorno venoso del hemicuerpo inferior y del hemicuerpo superior, que debe, sin ninguna opción, pasar a través del foramen oval hacia la aurícula izquierda a través de a través de la mitral lo envía al ventrículo izquierdo lo eyecta tanto al hemicuerpo superior como al hemicuerpo inferior. Fíjense aquí algo que es diferente a la circulación fetal habitual, en la que el istmo aórtico toma un rol preponderante que no lo hace en la vida intrauterina, y aquí el istmo aórtico lo que hace es enviar sangre hacia el hemicuerpo inferior y hacia la placenta, y gracias a la presencia del ductus arterioso y a la función en reversa del ductus arterioso, es decir, no está funcionando como habitualmente funciona en la etapa intrauterina, sino que el flujo es en forma reversa, la sangre llega hacia la vasculatura pulmonar permitiendo el desarrollo del árbol vascular pulmonar. Las venas pulmonares retornan hacia la aurícula izquierda y se mezcla con la sangre que ya habíamos dicho proveniente del retorno venoso sistémico. En la transición podamos prescindir de la placenta, el niño puede prescindir de la placenta, pero lo que no puede prescindir es del ductus arterioso, ya que es la única aporte de sangre hacia el árbol pulmonar, lo que va a permitir el intercambio gaseoso, y tampoco podemos prescindir del foramen oval. Entonces, en este contexto, la transición no es viable. Si nosotros no incidimos artificialmente por el aporte de prostaglandinas para el ductus arterioso o aumentando la comunicación intraauricular por medio de un Rashkin, o naturalmente, como el niño puede persistir con ductus arterioso o tener una CIA o un foramen oval amplio, la transición sería viable en ese contexto, pero manteniendo los shunts que, en realidad, si nosotros lo tenemos en cuenta, esos shunts estarían destinados a desaparecer, que en este niño con cardiopatía compleja no son posibles de prescindir. Si hacemos el esquema que habíamos visto de la circulación, fíjense cómo tenemos los distintos circuitos, no podemos contar con el ventrículo derecho y por tanto la sangre busca su camino, se dirige hacia el ventrículo izquierdo, gracias a la presencia del foramen oval desde la aurícula derecha pasa hacia la aurícula izquierda, vemos como la circulación placentaria también, gracias al foramen oval, pasa como debería ser esperable, y la circulación placentaria recibe sangre del ventrículo izquierdo gracias a que pasa la sangre por el istmo aórtico, y también esto ocurre en el hemicuerpo inferior, ¿sí? En el hemicuerpo superior ya sabemos que recibe sangre del ventrículo izquierdo, pero el istmo aórtico cumple aquí una función que no tendría que cumplir en la etapa intrauterina, y la circulación pulmonar, la única forma que reciba sangre en el contexto de que saquemos la circulación del ventrículo derecho es gracias al flujo reverso en el ductus arterioso, y este aporte de sangre retorna al ventrículo izquierdo. En la etapa intrauterina esto es viable, pero el niño no puede prescindir de estos shunts que están marcados aquí, de estos cortocircuitos, y si estos cortocircuitos están comprometidos o desaparecen, fundamentalmente el ductus arterioso y el foramen oval, el niño no puede hacer una transición a la vida extrauterina. No está remarcado aquí el foramen oval porque, como ya dijimos, la placenta es un órgano que es puramente, netamente de la vida intrauterina, y cuando se hace la transición ya no corre. ¿Qué pasa si sacamos el ventrículo izquierdo? Bueno, retiremos el ventrículo izquierdo y quedamos no solo con el ventrículo derecho. Del mismo esquema, el retorno venoso sistémico, tanto de la placenta como del hemicuerpo superior e inferior, se mezclan en la aurícula derecha, no pasan a la aurícula izquierda porque no hay pasaje hacia el ventrículo izquierdo, toda esta sangre pasa a través de la tricúspide al ventrículo derecho, el ventrículo derecho eyecta esta sangre que va a la circulación pulmonar, va al hemicuerpo inferior y va a la placenta, ¿sí? Y es importantísimo en este contexto la permeabilidad del ductus arterioso para poder enviar, como habitualmente lo hace en la vía intrauterina, pero en este contexto existe un flujo reverso a través del istmo aórtico de sangre que va a permitir perfundir el hemicuerpo superior, porque recuerden, no tenemos el ventrículo izquierdo que era el encargado de perfundir el hemicuerpo superior en condiciones normales. Y la sangre que retorna de las venas pulmonares se dirige hacia la aurícula izquierda, y la aurícula izquierda debe indefectiblemente, en forma reversa a través del foramen oval, enviar sangre hacia la aurícula derecha. Al momento de nacer el niño, vamos a prescindir de la placenta, va a tomar relevancia el flujo pulmonar, pero lo que no podemos prescindir en este niño es el ductus arterioso, ya que nos permite la perfusión tanto del hemicuerpo inferior como del hemicuerpo superior, si pueden seguir aquí las líneas, y tampoco podemos prescindir de una buena comunicación interauricular. Por tanto, este paciente no es viable la transición a la vida extrauterina, es decir, no puede hacer el pasaje de una circulación en paralelo a una circulación en serie.
En el contexto, llevándolo a la mínima expresión, como decíamos, el esquema previo. Acuérdense, no tenemos ventrículo izquierdo. ¿Y qué ocurre acá? La sangre busca caminos alternativos. Este retorno es como habitualmente ocurre en la etapa intrauterina, pero ¿qué pasa? La circulación del hemicuerpo inferior recibe sangre del ventrículo derecho, pero a su vez el ventrículo izquierdo, perdón, el ventrículo derecho perfunde el hemicuerpo superior a través del ductus arterioso y pasaje por el istmo aórtico, como habíamos dicho, la circulación placentaria, principalmente a través del ductus arterioso, y la circulación pulmonar que está conectada con el ventrículo derecho en la arteria pulmonar, que la sangre que recibe, que vuelve de la circulación pulmonar, debe pasar hacia el ventrículo hacia la aurícula derecha y eventualmente el ventrículo derecho a través del foramen oval. Como se podrán dar cuenta, estas estructuras son fundamentales en el contexto de esta circulación, pero fíjense cómo hizo la adaptabilidad y lo que decíamos de la circulación en paralelo que tiene la capacidad de adaptarse, la adaptabilidad de esta circulación en paralelo para prescindir del ventrículo izquierdo y guiar toda la circulación hacia el ventrículo derecho. Pero es esencial la presencia de cortocircuitos, la presencia de shunts. ¿Por qué? Porque si estos no están, no es viable la transición a la vida extrauterina. ¿Qué pasa si tenemos una cardiopatía simple, como es el caso de una CIB? Fíjense aquí, en el esquema, lo que tenemos es un defecto en el septum interventricular. En la vía intrauterina, como los dos ventrículos manejan más o menos las mismas presiones, este cortocircuito es de poco significado, ¿sí? Y es casi sin relevancia, por eso no le dibujamos ninguna flechita de circulación. Y lo que debe hacer el niño es prescindir de la placenta, como habitualmente pasa, el foramen oval ya no corre más, el niño puede prescindir, el ductus arterioso también no corre más, el niño puede prescindir del ductus arterioso. Es más, el niño en este contexto, en esta cardiopatía simple, que es la comunicación interventricular, el niño tranquilamente puede prescindir de lo que nosotros decíamos, a través de puede prescindir de los cortocircuitos. ¿Y qué es lo que ocurre después que el niño hace la transición? Prácticamente nada. El pulmón comienza su función, si bien baja su resistencia pulmonar y el flujo pulmonar aumenta significativamente después del nacimiento, es recién después de los 15 días de vida que se empiezan a ocurrir modificaciones en la vasculatura pulmonar que empieza a permitir que pase cada vez más sangre hacia los pulmones. ¿Por qué? Porque si el tamaño de la CIB es importante, lo que va a determinar la cantidad de sangre que puede pasar a través de la CIB desde el ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho es las resistencias pulmonares. A medida que bajen esas resistencias pulmonares, cada vez más flujo va a ir hacia los pulmones. Y por eso estas flechas de color diferente, porque está recirculando sangre rica en oxígeno mezclada con sangre pobre en oxígeno y recirculando sangre en el pulmón. Pero el niño tranquilamente puede hacer la transición. La transición es viable en un niño con una cardiopatía como la que ponemos aquí en ejemplo, que es la CIB. Si lo llevamos a la esquemática que habíamos hecho en las distintas circulaciones y los ventrículos, vemos cómo la sangre retorna hacia el ventrículo derecho manda hacia la circulación pulmonar manda al ventrículo izquierdo, pero como el ventrículo izquierdo es capaz de mandar nuevamente hacia la circulación pulmonar, existe una recirculación y por eso esta flecha es un poco más ancha que la flecha que recibe del ventrículo derecho. Existe lo que se llama recirculación pulmonar, pero el ventrículo izquierdo envía sangre tanto al hemicuerpo superior como al hemicuerpo inferior, el hemicuerpo inferior gracias a la presencia del istmo aórtico, y como ustedes ya saben, la placenta, el ductus arterioso y el foramen oval no son necesarios, y tampoco es necesario el ductus arterioso para la circulación del hemicuerpo inferior, ya que esa función la toma el ventrículo izquierdo. Y si recuerdan el esquema de la circulación en serie de la adaptación a la vida extrauterina, el paciente con una cardiopatía como la CIB tranquilamente lo puede hacer. El problema está aquí en la recirculación y va a estar dado por el tema de la bajada de resistencia pulmonar y el tamaño de esa CIB. Entonces, este niño tranquilamente puede hacer la transición a la vida extrauterina. Sí es de extrema relevancia de que el istmo aórtico cumpla su función en la transición a la vida extrauterina. En suma, las cardiopatías son un grupo heterogéneo, pero si nosotros hacemos un abordaje sistemático, podemos entender más o menos qué es lo que está ocurriendo. Conociendo la fisiología normal, esto nos va a permitir establecer lo que podría ser lo patológico o lo que presenta el paciente. Y si nosotros conocemos las ventajas y las desventajas de los distintos tipos de circulación, vamos a poder hacer un abordaje comprensivo de las cardiopatías y no necesariamente conociendo cada una de las patologías. Es por eso que los invitamos a continuar con las siguientes clases, en donde se va a hacer más hincapié en estos temas que hemos tocado en esta clase. Y bueno, nada más resta de agradecerles y nos vemos en la próxima charla.